Saludos amigos, bienvenido a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Emilio Aquino Jiménez le habla, abogado, y en esta ocasión vamos a seguir abordando algunos temas que se dan dentro de la etapa del juicio en el proceso penal dominicano. Y el día de hoy vamos a abordar lo que son las objeciones y el alegato de clausura en el juicio penal. En primer lugar, las objeciones están diseñadas para evitar que al juicio entren informaciones que dañen nuestra teoría de caso. Ese es el primer elemento que tratan de evitar las objeciones. Cuando nosotros objetamos, evidentemente porque se está tratando de introducir alguna información que nosotros entendemos que puede perjudicar nuestra teoría de caso, y el escenario es propicio para objetar las preguntas para que esa información no entre. Sin embargo, no todas las preguntas son objetables y las preguntas objetables están diseñadas específicamente o diferenciadas de las preguntas que no son objetables. Sin embargo, durante el interrogatorio directo, cualquier pregunta subjetiva es objetable. Sin embargo, dentro del contrainterrogatorio, las preguntas subjetivas no son objetables. Por tanto, es importante conocer cuáles son las preguntas objetables o no. Y para eso es importante manejar lo que es la resolución 3869 del año 2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia, donde establece un catálogo de preguntas objetables. Ahora bien, si el escenario de las objeciones se da dentro del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio, y la finalidad es, como ya dijimos, evitar que entre información que afecte nuestra teoría de caso. Las objeciones tienen que ser oportunas, es decir, que deben de hacerse en el momento específico para que la información no entre al escenario del juicio. Deben ser específicas, es decir, que tienen que estar dirigidos a una pregunta. No pueden estar dirigidas a argumentos o cuando el litigante aún no ha culminado con su pregunta. Por eso la especificidad de las objeciones tienen un rol relevante al momento de usted poder hacer objeciones válidas. Y deben de tener un fundamento correcto. El fundamento correcto es que usted le enuncie al tribunal cuál tipo de pregunta y por qué esa pregunta es objetable. Es decir, que si usted no da un fundamento correcto, el tribunal le puede rechazar la objeción. Pero son, en todo el sentido de la palabra, una estrategia extraordinaria para que el litigante pueda lograr obtener éxito en probar su teoría de caso. Puede ser que el litigante no tenga una buena teoría de caso, sin embargo es probable que con las objeciones evite que la contraparte desarrolle la suya, y eso es importantísimo. Ya saben que esa parte se da dentro de los interrogatorios. También se pueden objetar la incorporación de alguna prueba si usted entiende que esa prueba tiene alguna deficiencia que no puede ser incorporada al juicio. Pero una vez terminada el escenario de incorporación de elementos de prueba y de los interrogatorios donde se dan las objeciones, el proceso pasa a la etapa final. Y en la etapa final, el discurso con el que los litigantes cierran todo el escenario del juicio es el discurso de clausura o alegato final. En esta parte que el tribunal la otorga una vez que se haya terminado la producción de prueba, en esta parte el litigante tiene que recoger el escenario que ha pasado en el juicio. Es decir, que el litigante va a establecer en esta parte cómo entiende que logró probar su teoría de caso y por qué entiende que el tribunal debe darle la razón, porque en el juicio él obtuvo la
fortaleza de probar cada una de sus proposiciones fácticas. En el caso de la acusación es el escenario para establecer por qué entiende que ha destruido la presunción de inocencia, por qué entiende que con cada uno de esos elementos de prueba y el escenario en donde fueron desarrollados probó lo que era su teoría de caso, y por qué finalmente el tribunal tiene que acoger la suya como válida y dictar la sentencia que le está pidiendo en sus conclusiones. Una vez que haya recogido todo lo que ha pasado durante el juicio y que haya argumentado estableciendo por qué realmente probó su teoría de caso, está listo el escenario para hacer su conclusión final y hacer el pedimento que le solicita al tribunal con respecto a la acusación presentada. Es decir, que el litigante recoge todo lo que ha pasado en el escenario del juicio para persuadir o convencer al juez de que ha aprobado su teoría de caso. Igualmente tendría que hacer la parte querellante y la parte de la defensa. Recoger el escenario. En el caso de la defensa, tendría que recoger el escenario y establecer por qué entiende que no prevaleció la teoría de caso de la contraparte y por argumento al contrario establecer que sí probó lo que fue su teoría de caso y que la pudo desarrollar tal y como estableció en el alegato de apertura, y además de eso pudo establecer durante el desarrollo del juicio que probó cada uno de esos elementos que había alegado al principio del juicio. Es decir, que abrimos el juicio con un alegato de apertura donde presentamos la teoría de caso y cerramos el juicio con un alegato de clausura donde establecemos que probamos nuestra teoría de caso. Y finalmente entonces, con nuestras conclusiones, el juez se toma el escenario para decir que el juicio ha terminado y retirarse a deliberar y venir con la decisión final que debe darse en esa misma audiencia. Con eso cerramos lo que es la etapa del juicio en el proceso penal. Lo esperamos en una nueva cápsula jurídica y además también les sugerimos que si les gustó el video se suscriban al canal y activen las notificaciones para más contenido. Hasta la próxima.